están, amigos? Esto es Eclesia Podcast. Yo soy David, acá está mi hermano Josías y hoy vamos a estar acompañándolos para poder, valga la redundancia, meditar en la importancia de meditar. ¿Cómo andas, Josí? Bien, contento, che. Saludos a todos y bueno, seguimos con esta serie de disciplinas espirituales. Espero que esté sirviendo, sí, que esté ahí añadiendo gracia a todos los que están mirando y escuchando. Tal cual. Che, Josí, ¿qué podrías decirnos qué es meditar? Bueno, Perdón que arranco en modo sí, entrevista. fuiste ahí al tapón de punta. Bueno, primero decir que hoy por hoy está ya hace unos años, muy en boga este término, ¿no? Y mirá lo que me pasó. Ayer o antes de ayer estaba con el celu y viste que Google te tiran como sugerencias que puedes hacer con el celular. Y mi celular me tira, Google me tira una pregunta o una sugerencia y me dice, ¿querés aprender cómo meditar mientras trabajás? O sea, como que Google me tiraba esa y yo digo, sí, nada, no puse, no puse que sí. Pero digo, ¿cómo la meditación llega a ser una herramienta tan práctica que Google lo tira a las personas para aprender a hacerlo mientras trabajan? Obviamente está hablando de la meditación del mundo. Yo creo que es una herramienta, la meditación, para mantener el corazón velando, como dijo Jesús, utilizando la palabra de Dios, o todo lo bueno, todo lo justo, todo lo amable. Pero me gustaría definir meditación como... hay una definición que me gusta mucho, que es traer al medio, ¿no? Que es agarrar algo y hacerlo central en mi corazón, principalmente la palabra de Dios. Hay un versículo que es para mí base de la meditación, y no me quiero extender mucho al comenzar, pero eh, esto es tremendo, ¿no? Porque Moisés muere y Josué tiene que quedar como el sucesor, y tiene una tarea tremendamente importante, o sea, una tarea de guiar al pueblo de Israel a heredar la tierra. Y me llama la atención que Dios aparece y le da dos consejos: esforzate y medita. O sea, yo digo, imagínate lo importante que es el esfuerzo, pero también lo importante que era la meditación en la palabra, que acá lo dice el Señor en Josué 1:8, ¿no? Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que hagas, para que hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien, ¿no? Y pienso que esto es meditar, ¿no? Tener la palabra constantemente Sí, dentro nuestro. es como pensaba en este tema de que muchos leen la Biblia, ¿viste? Leen las escrituras, pero no todos Mm, necesariamente meditan wow. en ella. Y esa pequeña diferencia Ujú, no es tan pequeña en realidad, es bastante grande. Me acordaba ujú. cuando estabas hablando acerca de ¿cómo se dice? Estos, em, ay, para, como que te ordena la Biblia como para leerla, ¿no? Todos los días. Tipo leer la Biblia en un año, ¿viste? Que en realidad está muy bueno. O Ah, sea, sí, sí, claro. está muy bueno como Ujú, como un hábito que te obliga a sentarte y poder conocer algo que para nosotros es un libro, yo creo que es fundamental para entender nuestra fe. Pero leer no necesariamente es meditar, ¿no? Y eso ujú, es algo que creo todo hijo de Dios debe aprender a desarrollar, que es aprender a, yo le digo, rumear la palabra, ¿viste? Es como, mm, tomo la palabra, la como, pero la regurgito como tal cual una vaca sería y la vuelvo a masticar y le saco su esencia. Yo creo que meditar tiene mucho que ver con eso, con permanecer en la palabra, haciendo la parte de mi mm, corazón, sacándole todo lo que tiene, porque yo creo que la palabra es viva, es eficaz y tiene la capacidad de transformar nuestra vida, nuestro entendimiento y quizás llevarnos a vivir cosas mucho más grandes de las que alguna vez pensamos. Creo que somos un poco frutos de ser transformados por la palabra, o sea, yo lo puedo hablar por mí y ujú, por nuestras conversaciones, sé que vos también podés dar fe de eso, porque nos cambia, ¿no? La palabra ujú, nos cambia, nos transforma, pero en gran parte yo creo que Dios ha usado
por lo menos en mi vida, la meditación, que en mi corazón, de alguna manera, la palabra encuentre un lugar, encuentre una habitación y desde ese lugar pueda transformar todo, mis pensamientos, mis acciones, aún mis emociones, absolutamente todo. Sí, creo que yo me gusta mucho linkear la meditación con esto que Jesús Sí. decía de velar, ¿no? Me parece que están muy relacionados los términos y para mí meditar también lo definiría como orar desde el corazón y es una oración que vos podés hacer en cualquier lugar donde estés. Eh, hay un libro que cambió mi vida, ¿no? Obviamente la palabra de Dios. Pero hay un libro que se llama La práctica de la presencia de Dios, que lo recomiendo a todo el que está mirando. Es un libro muy cortito Y y resulta no sé si ya que no lo este hombre recomendamos en algún episodio, porque, porque ambos Sí, los creo hemos que sí, leído, pero sí. lo volvemos a recomendar. Sí, tal cual. Auspicia Eclesia Podcast, el hermano Lorenzo. Pero el hermano Lorenzo era un monje del 1600 que la historia, haciéndola breve, es que él había tenido un encuentro con Dios y quería dedicar su vida a la oración en un monasterio, que era en aquel tiempo lo que, antes de que la iglesia católica y protestante eh, haya esa división. Y él quería entregar su vida a Dios y dice, cuando le hicieron la prueba le dijeron que él era muy, muy, muy tonto, ¿no? Y que vos sos muy tonto como para ser un monje, solo podés arreglar sandalias y lavar platos. Y él dijo, bueno, voy a arreglar las sandalias y a lavar los platos como si fueran las sandalias de Jesús y los platos de Jesús, mientras internamente mantengo una conversación con él. Y él a este método le llamó la práctica de la presencia de Dios. Y bueno, y la historia, el libro, que es cortito, son cartas que él escribió, pero la historia nos dice que hasta los reyes de la época venían a su cocina a pedirle consejo porque él había desarrollado una familiaridad tal con Dios a través de la meditación que no importaba la acción en la que sus manos estén comprometidas, sino que su corazón estaba comprometido en una tarea de oración con Dios. Y yo creo que entender esto, hermano, desbloquea algo para la vida cotidiana, ¿no? Desbloquea algo que hace que la oración o la presencia de Dios pueda permear cualquier lugar donde estamos. Para mí es una de las mayores eh, revelaciones o de los mayores descubrimientos que tuve. Eh, y creo que nos ayuda a mantener el estado del corazón, que Proverbios 4:23 dice que sobre toda cosa guardada tenemos que guardarlo, ¿no? Eh, Continuando con este tipo modo de entrevista, eh, quizás alguien se preguntará qué diferencia hay entre la meditación fuera de estar en Cristo y la meditación Sí. en Cristo, Yo ¿no? antes de responder eso me estaba acordando de una frase que no recuerdo, estaba tratando de recordar quién la dijo, pero de alguna manera me acuerdo de esta frase que decía que meditar es orar con la palabra. Meditar es orar con la palabra. Y creo Wow. que es así. O sea, muchas veces un pasaje de las escrituras que se hizo como eh, rema o que tomamos porque generó un impacto en nuestro espíritu, de alguna manera se vuelve la meditación de nuestro corazón. Yo a veces me he pasado con porciones de la palabra, no sé, que eran un versículo, una frase, no sé, días orando, en mi corazón, ¿no? Mm, Eh, que en la práctica es meditando, ¿no? Eh, y haciéndolo como una ujú, declaración constante que de alguna manera también produjo en mi vida frutos, ¿no? La pregunta iba con diferenciar la meditación en nuestra fe con la meditación como lo hace el mundo, ¿no? Em, yo, ujú, yo recuerdo este tema de llenarnos con la palabra. em, mm, Creo que en este tema está la central diferencia respecto a cómo el ujú, mundo concibe meditación. Uno por ahí, con la influencia del New Age en las películas, Hollywood y todo lo demás, lo que puede ver es esto de poner la mente en blanco, ¿no? Meditar pareciera para el mundo es tratar de encontrar un lugar
de desestresamiento, ¿no? De liberación de cualquier cosa y que nada, tipo inerte, ¿no? Y que nada nos moleste y que nada perturbe. Entonces, este concepto que es muy de la nueva era de poner la mente en blanco es algo que en nada tiene que ver con la meditación que la palabra nos enseña. La meditación de la palabra más bien tiene que ver con llenarnos de antes que limpiar el espacio como para que todo quede en blanco y no haya nada más, ¿no? Llenarnos de la palabra, inundar nuestro corazón de la palabra. Creo que esa es la principal diferencia entre lo que nosotros podemos conocer como meditación en el mundo y la invitación que la palabra de Dios nos hace para meditar. Vos citaste a lo que Dios le dijo a Josué, ¿no? Y es, medita en este libro de la ley de día y de noche. O sea, es como llenate constantemente de mi palabra todo el tiempo, de día, de noche. Es como que si podés vivir con eso en el corazón, porque si no, algo más va a ocupar ese lugar. Ujú. Hay algo que dice acá la palabra, ¿no? Que dice, nunca se apartará. Y esto es importante porque a veces para meditar y tener el depósito en el corazón, ¿no? Pablo le dice a Timoteo, guarda el depósito que tenés del Espíritu, ¿no? Y yo creo que cuando nosotros metemos la palabra en el corazón, a través de la lectura de la palabra, se crea un depósito que después el Espíritu Santo toma y, y empieza a darnos, ya sea para compartir con alguien, ya sea para aconsejarnos en una situación, ya sea para darnos luz como lámparas a mis pies tu palabra. Pero me gusta porque Josué 1.8 dice, primero, nunca se apartará de tu boca, ¿no? O sea, el orden que yo veo acá es, nunca se apartará de tu boca, sino que meditarás en él, habla en el corazón, para hacer. Y yo creo que una forma que lo dijiste hace un rato, ¿no? Pero quiero reafirmarlo y reforzarlo. Una forma de que la palabra entre en el corazón es orarla, es decirla, es incluirla en nuestras conversaciones, es algo que Dios le mandaba a los reyes de la antigüedad, es que ellos tengan una copia de la ley constantemente cerca de ellos. Y algo que hacían, si no me equivoco, los escribas, y no me acuerdo si algunos reyes lo hicieron por ellos mismos, es que ellos tenían que escribir la ley a mano y tenerla siempre una copia cerca, porque era una actividad constante para poder juzgar con equidad, con justicia, los asuntos que le tocaban. Me llama la atención porque cuando Dios establece la meditación, por ejemplo, en la vida de Josué, nosotros hoy pensamos en Josué como alguien, no es irreligioso, ¿no? Pero sí, bueno, Josué era el sucesor de Moisés. No tenemos que olvidar que lo que el hombre tuvo que hacer es liderar guerras, liderar estrategias, liderar conquistas, repartimiento de tierras y tantas cosas. Entonces, a veces ligamos la meditación solo con una actividad religiosa o eclesiástica. Y en definitiva, los hombres de Dios que lo hicieron en la palabra eran hombres que tenían funciones no solamente dentro de un templo. De hecho, Josué nunca lo ves en un templo, lo ves más con una espada Tal cual. que con un púlpito, ¿no? Entonces, el enemigo creo que se ha encargado de ponernos la meditación en especial, creo que trata de ponerlas de dos lados, ¿no? O que es New Age o que es, bueno, o que es religiosa, pero nunca como que es práctica o que me va a servir en mi vida cotidiana. Hay un versículo muy conocido, está en 2 Corintios 11:14, que dice que Satanás se disfraza como ángel de luz, ¿no? Y yo creo que esa manifestación de Satanás como ángel de luz es el que está detrás de todo este movimiento. Te pasará a vos, me pasa a mí, que yo vivo en un barrio y la iglesia está en una zona de Florencio Varela donde hay mucho contacto con la umbanda, con la hechicería, con, con todo esto de que le oran a la muerte. Y ya lo entendí, ¿no? De que en el barrio a veces vas a orar por liberación por alguien que, nada, que se clavó un hueso, perdón si a alguien le suena fuerte, ¿no? Pero que se metió un hueso de muerto adentro y decís, ¡fa! ¿Cómo este tipo va a hacer eso, no? Y algo que entiendo es que Satanás vende el mismo producto, pero le pone un base distinto según la clase social. Entonces, esa persona está igual de atada por clavarse un hueso de muerto abajo,
para que cuando sale a robar no lo maten o lo que sea, pero a veces me ha tocado ir a varios barrios cerrados de lugares muy pudientes y la persona está igual de atada, pero por practicar cosas que tienen que ver más con Satanás como ángel de luz, no con el tridente, ¿no? Entonces, quiero cerrar este pensamiento con esto. Si Satanás usa la meditación para eh, con el engaño de que vas a quedar en blanco, es muy probable que no quedes en blanco. ¿Cuánto más la debe usar Dios para provocar una actividad espiritual de luz verdadera, de poder dentro nuestro, ¿no? Sí, porque creo que lo que provoca esto de llenarnos de la palabra claramente es una activación. O sea, Mm, el poder vivir con la palabra en el corazón nos va a llevar a dar a luz lo que la palabra dice, lo que la palabra, la verdad que reside en la palabra. mm, Yo creo que ahí está una de las claves de la meditación. Por eso hoy decía que, por lo menos mi experiencia personal es de transformación al meditar. Yo siento que al hacer carne, perdón, al comer la palabra se hace carne en mí. mm, O sea, pero no al comer, y no se interprete leer, ¿no? Digo, de vuelta a esto, es como incorporar, porque para mí meditar es eso. O sea, mm, permanezco en ella, me apropio de ella, me lleno de ella. Y yo creo que acá hay un desafío para todos. Me gustó esto que dijiste vos de que algunos, viste, lo tienen también como algo pareciera religioso y tenemos que hacerlo parte de nuestra vida cotidiana, ¿no? Porque creo que para muchos no es tan usual quizás hablar la palabra o no tienen con quién hablar la palabra. mm, Los entornos a los que están acostumbrados a frecuentar quizás eh, no están abiertos, no son las conversaciones que quieren tener. ujú, Yo digo qué sano y qué bueno es poder rodearse de gente con los que uno puede meditar, con los que puede hablar, con los que puede compartir. ujú, Y no que esto se restrinja solamente a mi momento de intimidad, ujú, eso quiero ir, ¿no? ujú, Hablando aún de las relaciones y la importancia que tienen las relaciones. Yo recuerdo hace años atrás orar mucho para que Dios me conectara con gente que estuviera en el mismo grado de locura que tenía por Cristo, ¿no? Para poder tener conversaciones que quizás, mira, dieron a luz este podcast, ¿no? ujú, Porque son conversaciones que nacen quizás de estar tan metido con la palabra, con lo que a Dios le interesa o carga el corazón de Dios, y a veces no tenemos con quiénes, ¿no? ujú, Pero yo creo que hacen en gran medida a la meditación de nuestro corazón los feedbacks que nosotros tenemos constantemente con personas. Así también vamos a llenar nuestro corazón de basura si nuestros entornos, de alguna manera, de lo único que hablan, son cosas quizás que son contrarias a la voluntad de Dios, a la palabra de Dios. Eso también va a ayudar a contribuir a nuestra calamidad espiritual, sería, ¿no? ujú. Y a que nuestra vida espiritual vaya en declive. Pero si nosotros estamos rodeados de gente con la que podemos meditar, hablar la palabra, compartir lo que estamos viviendo, aún en nuestra intimidad con Dios, eso es Va a formidable, o sea, fortalecer. nos lleva a crecer. Ujú. Pues sabes que mientras hablaba me acordaba de un versículo y está bueno hacer esta diferencia, ¿no? Porque acá estamos tocando el tema de cómo las relaciones pueden ayudar a que crezca en nosotros nuestra relación con la palabra, ¿no? Eh, y yo creo que hay relaciones o ambientes que nosotros no podemos elegir y hay ambientes que podemos construir o relaciones que podemos construir. Por ejemplo, alguien está mirando y dice, che, yo laburo en un lugar donde se habla todo el día de perversión o de cosas vanas. No puedo traer la palabra ahí todo el día porque la verdad que la gente no quiere. Bueno, es que ese es un ambiente que quizás no pudiste elegir, te toca laburar ahí, pero sí hay otros ambientes o relaciones que uno puede construir. Eh, yo creo que, como dice Proverbios, ¿no? El que anda con sabios, sabio será. Entonces, para andar con sabios o para andar con gente que esté en esto, decir, che, yo me acuerdo que en un momento nuestra relación,
nosotros pudimos ver la intencionalidad de Dios y todo, pero en un momento dijimos, che, seamos un poco más intencionales, ¿no? Hagamos una videollamada, charlemos, y no es que solamente, no es que nos saludamos en Reina Valera, ¿viste? Aunque vos lees más NBI, Pasa que pero lo nuestro, hermano, es difícil porque era una relación a distancia. sí, 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 pero digo, cuando uno le agrega intencionalidad para saber lo que el otro está viviendo en Dios, para escuchar lo que el Señor le está diciendo, es un poco va quedando en el corazón. Mirá lo que dice Totalmente. Efesios 5:18. Siempre tocamos este versículo y no tocamos el 19, pero dice así, no se embriaguen con vino, en lo cual hay disolución. Mirá lo que dice, antes bien sean llenos del Espíritu Santo. En mi versión Reina Valera dice coma, hay una coma. Y la primera característica dice, sean llenos del Espíritu Santo hablando entre ustedes, con salmos, con himnos, con cánticos. O sea, hay una porción de la llenura del Espíritu Santo que está reservada para nuestras charlas. Creo que a todos nos pasó, ¿no? Y ahora vamos a bajar a una parte más práctica de cómo meditar nosotros con la escritura, pero esto es muy importante porque creo que a todos nos pasó que estuvimos en algún círculo donde contamos un sueño y la influencia del círculo es negativismo o es lo que sea. Entonces salimos llenos o salimos teniendo que combatir contra un espíritu de negativismo, De frustración. de frustración, de imposibilidad. Pero mirá lo que dice Pablo a los Efesios, ¿no? Sean llenos del Espíritu Santo hablando entre ustedes. De hecho, Pablo cuando le aconseja a Timoteo, una de las últimas cosas es guardar lo que recibiste, evitando las vanas conversaciones. Conversaciones, sí. Entonces, yo creo que si alguien dice, che, a mí me cuesta mucho arrancar así por la palabra, pero podemos arrancar por relaciones eh, y hablando entre nosotros, ¿no? Hablando con salmos no es como, ¿cómo te va, bienaventurado varón, que no anduvo en camino de malo, no? Sino como decir, che, nosotros vamos a tener mesas que edifiquen, vamos a tener mesas en Tal los cual. que, incluido hablar de fútbol o de lo que sea que nos guste, vamos a incluir lo que Dios nos está hablando para edificación uno de otro, ¿no? Pero decime si esto no tiene que ver aún con el vínculo de ser discipulado. Mm, Digo, yo sé que estamos hablando quizás fundamental. sé que estamos hablando de relaciones quizás más de lo que nos rodea día a día, pero fíjate que si uno ve el vínculo de un discipulado, uno en Mm, realidad está teniendo eso, es una relación que yo escojo con intencionalidad porque quiero que Cristo crezca en mí. Y en ujú, realidad mucho de eso tiene que ver con la mediación de la palabra siendo dada, ujú, siendo hablada, siendo compartida en un vínculo de dos, ujú, en donde no solo el que es discipulado es ujú, edificado, sino también el que disipula. ujú, Pero fíjate que de vuelta hay un vínculo en donde la palabra tiene lugar y permite que una de las partes crezca y la otra también por enseñar, porque uno en realidad cuando está enseñando la palabra, uno está creciendo en la palabra, es la mm, verdad. Y yo me acordaba, no sé, me acordaba de tantas cosas que quisiera decir mientras hablabas, pero solo voy a tirar una. No sé si te ha pasado, pero hablando de cómo se forma un depósito de la palabra en nosotros por la meditación, yo a veces, viste que te piden, vas a algún lugar a predicar y dicen, che, pastor, ¿qué pasaje va a usar? ¿Cuál es el título? Qué ¿Viste? pregunta Todas esas difícil. cosas. Sí. Son todas esta gente de multimedia. Sí, la verdad que Y sí. por supuesto. Y la cosa es que por lo general yo agarro y le llevo o sea, no sé, suelo basar en un pasaje mi prédica, poner en una porción de la Biblia, poner en dos, en tres, lo que sea, ¿no? A veces más, a veces menos. Pero claro, siempre se encuentran con la realidad de que cuando subo termino diciendo 500 versículos, ¿se entiende? Y después, claro, me dicen, pero ¿por qué? Varias veces me ha pasado que, pastor, ¿por qué no me pasaste todos los versículos que ibas a dar? Y que la verdad, surgieron ahí, sería. Sí. No es que los planifiqué y no es que surgieron ahí, es que mi corazón se va llenando de la palabra y saco de lo que hay en mí. O sea, Mm, y yo creo que esta es la respuesta aún de lo que la meditación provoca en la vida cotidiana ujú, porque atravesamos un montón de circunstancias
Y si yo hago de la meditación un hábito diario, quizás ya yendo a lo práctico, em, yo voy respondiendo a las situaciones que me tocan atravesar de lo que hay en mi corazón. Entonces, no sé, por dar un ejemplo concreto, yo por meditar en la palabra sé el valor del perdón. Si yo Mm, tengo a alguien que me ofende en mi caminar diario, sea un familiar, un amigo, un conocido, alguien en el trabajo, yo sé por la meditación en la palabra, por la relación que estoy trazando aún con Dios y lo que conozco a causa de esto, en lo que medito de día y de noche, que el perdón es fundamental. Yo no puedo guardar nada en mi corazón. ujú. Entonces se me van a venir una cantidad de versículos que me empujan a perdonar. Si yo no lo perdono, yo no puedo ser perdonado, por dar un ejemplo, ¿no? Y que no se guarde el sol, que no se ponga el sol Sobre todo, eh, no. sobre tu enojo. Y tantas otras palabras, ¿no? Y pasajes y cosas que van a venir quizás ante circunstancias que me tocan atravesar en mi vida cotidiana. Pero yo creo que esa es una de las maneras más prácticas en la que nosotros podemos ver aún el valor de estar meditando constantemente, porque esto es para la vida diaria, no es para determinar, ni siquiera es, porque subo a predicar, entonces qué importante tener la palabra No. metida en el corazón. No, no es para todos los días, o sea, en cada Ujú. situación, en cada circunstancia, meditar en la palabra a mí me va a ayudar a responder ante la vida y ante las cosas que me pasan, ¿no? Vos sabés que mientras estabas hablando y decías esto de que meditar es para la vida, que es algo que venimos tocando, y esto de crear un depósito, para mí, eh, yo le creo el depósito y el Espíritu Santo lo usa, o sea, es así de sencillo, pero me acordaba un versículo que está constantemente en boca de mi mamá. En Deuteronomio 6:6 dice, mira, mira cómo lo une, dice, el 5 dice, amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y todas tus fuerzas. O sea, primer mandamiento, ¿no? Dice, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. O sea, una cosa es oírlas y otra cosa es meditarlas. Oírlas es una acción física, es una acción de los oídos, pero meditar tiene que ver con el corazón. Pero mira lo que dice el que sigue. Y las repetirás a tus hijos. Algo pasa en la repetición. Hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte cuando te levantes. Las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos. Las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Eh, pero mira lo que dice, las repetirás a tus hijos, a los que somos padres o a los que son abuelos o a los que... ¿Qué importancia tiene? Eh, Yo hoy medito en palabras que desde grande la leí, pero yo recuerdo a veces en mi adolescencia no leer la Biblia por mí mismo, pero tener un depósito que, no, que me pertenecía por causa de mis padres, ¿no? Y, y, y es loco, ¿no? Porque cuando, y acá va un palito para nosotros o un desafío para nosotros como papás, eh, un padre que repite las palabras a los hijos, que habla estando en la casa, que habla mientras va por el camino, al acostarse y cuando se levanta, ese es un padre que tiene depósito. Y creo que no es un padre que lo hace porque se siente forzado a hacerlo, porque si no Dios le tira un rayo, sino que está tan enamorado del Señor que cría desde la palabra, aconseja a su esposa desde la palabra, mientras va por el camino, y yo creo que es tan fundamental. Yo debo decir que soy el fruto de padres que incluían la palabra en mi crianza, pero no de una forma religiosa, ¿no? Eh, entonces yo en mi adolescencia, por ejemplo, tuve un depósito que me pertenecía por gracia que mis viejos hablaron sobre mí. Y yo creo que hoy la generación, eh, añadí esto que quizás no lo teníamos en mente, pero hay una lucha, hay un ataque del infierno contra los más pequeños, contra los adolescentes. Ahora, pero la palabra de Dios sigue teniendo fuerza para poder guardar su corazón, ¿no? Pablo mismo le dijo a Timoteo, le dijo que él estaba donde estaba porque él era fruto de una madre y una abuela que no tenían una fe fingida y que le habían hecho un depósito, dice, desde pequeño ha sabido las escrituras. Entonces, yo creo que esto es muy importante
más en estos tiempos que estamos viviendo, que son, como decía el profeta T.B. Joshua, tiempos peligrosos, ¿no? En los que el enemigo, él decía, no se detiene en pensar contra nosotros. Entonces, nosotros no nos tenemos que detener en tratar de estar en la palabra. Entonces, a mí a veces me pasa, no hablo con Sama, ella va a cumplir 6 años y nada, va teniendo preguntas, sus compañeros no son creyentes y a veces ella me hace una pregunta y mi mente no sabe qué responder, de verdad no sabe qué responder. Y en ese momento digo en mi corazón, Espíritu Santo, ayúdame. Y cuando abro mi boca, es literalmente, abre tu boca y Él la llenará. Y a veces pensamos que se abre tu boca y Él la llenará es para predicar una célula, como decías vos, o predicar en un púlpito. Y el Señor puede abrir tu boca para hablarle a tu jefe, para hablarle a tu hijo, a tu esposa. Qué necesario que es sacar la palabra de ese lugar donde el infierno la quiso poner, que es religiosa. La palabra es para permear en nuestra vida y para darnos una vida, como dice Josué, ¿no? Donde todo te saldrá bien, y donde prosperarás en lo que hagas. Eh, no sé si querés que lo bajemos más a tierra ahora con la palabra. ¿Cómo? Quisiera decir esto solamente. Para mí, meditar es un subproducto. Yo no sé si medito porque quiero. Creo que lo que yo quise es que la palabra entre en mí. Y creo que mi corazón propiamente comienza a meditar, ¿no? No sé cómo lo ves vos. Yo tengo una frase para decir un ratito del profeta Tiri, que ambos somos muy Fans. seguidores, pero ¿cómo lo No, bajaríamos en estos minutos que quedan? es que es difícil para mí quizás ponerlo en una práctica como, a ver, ¿cómo explico esto? Para mí es una disciplina que está tan incorporada, hablando de quizás poder darles a los que nos están escuchando algo práctico, pero yo lo tengo tan incorporado que yo medito en la palabra de manera natural, sería. Ujú, Entonces, yo pensaba, ¿no? ¿Qué consejo puedo darles? Y en realidad lo que me acordaba es el inicio de mi meditación, porque en ujú, realidad cuando yo hace años atrás no tenía el hábito ni de sentarme y leer las escrituras en profundidad. Lo que tenía es ese depósito que vos también describiste, ¿no? Que me llenaron de palabra en la crianza y eso yo creo que fue clave. O sea, eso en el tiempo provocó, provocó que yo tuviera una base desde la cual partir y Dios utilizó muchísimo eso, pero yo recordaba cuando tuve que quizás comenzar a crecer en mi vida espiritual y en mi relación con Dios. Y la verdad que me costó como tener la disciplina de ir, insistir en la palabra diariamente. Para mí hay algo que es fundamental y es esa posibilidad que tenemos de tener las escrituras mm, tan fácilmente. Sepan que la iglesia primitiva no tenía la facilidad que tenemos hoy de tener la Biblia como la tenemos. Y muchas veces se pasaban las cartas, las tenían que copiar a mano, y aún lo vemos en lugares en donde quizás la Biblia está prohibida, muchos se memorizan aún la palabra, sí, ¿no? libros Para tratar enteros. de totalmente transmitirla y pasarla. Entonces, qué importante valorar las palabras, valorar Mm, la Biblia, valorar las escrituras y valorar la posibilidad que uno tiene de agarrar, sentarse y poder leer. Y yo recordaba que eso tuvo que ser en mí como algo a lo que me obligué de alguna mm, manera. Me obligué a sentarme y a leer, pero también como a masticar eso que estaba leyendo. O sea, eso es algo que por ahí me costó entender que el tema no era leer mucho, el tema mm, era leer algo, ¿no? En lo que pudiera meditar, en lo que pudiera masticar, que pudiera comprender que el Espíritu Santo quizás ahí tenía algo para enseñarme. Al principio era como leer, 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 ¿no? Pero en la práctica y en el tiempo me di cuenta que la meditación más bien nace y acá sí me estoy acordando una frase del profeta Tibi Joshua, ¿no? De leer algo corto, Yo mira, me la sé, me la sé, despacio. me la sé, dice, A ver, decila mira, literal. si hay una frase que a mí me ayudó, y yo literalmente la tomé, yo no digo que el que está mirando la tome, yo la tomé y me cambió la vida, pero me la sé de memoria. Dice, lee tu Biblia.
O sea, primero tener una Biblia Ujú. o Tal descárgatela. cual. Lee tu Biblia. Primero, atentamente, dice. O sea, dejar las distracciones de lado, dejémosla, dice atentamente. Porque dice, cuando uno no lee atentamente, la Biblia no le habla. Porque dice que es un libro que mientras lo lees te lee. Entonces dice, lee tu Biblia atentamente. Segundo, lentamente. Dice lentamente porque no es cualquier libro. Y no tiene que ver con la cantidad que leas, sino con lo que pueda entrar en tu corazón. Entonces él dice, lee tu Biblia atentamente, lentamente, repetidamente. Esto cambió mi vida. Yo a veces me acuerdo que había escuchado a alguien que decía, hay que leer 15 capítulos por día. Sí, sí, sí. Y, Cierta y cantidad. claro, y hoy, por ejemplo, ayer estuve leyendo Lucas 5 y por ahí estuve una hora con Lucas 5, repitiéndolo, orándolo, meditándolo. Hermano, yo Entonces, a veces estoy en un capítulo una semana, o y sea, sí, pero, y pero sí. por el jugo que tiene, o sea, Y está bueno decirlo para que alguien quizás se sienta con el permiso de poder hacerlo y no se compare con otros. Pero hay otra parte que dice, el profeta dice, lee tu Biblia atentamente, lentamente, repetidamente y con perdón en el corazón. ¿No? Él enseñaba que la palabra es un libro espiritual también y que como está hecho para el corazón, si el estado del corazón no es el correcto, muchas veces la palabra, él decía, es como leer cualquier otro libro, por eso no nos habla. Y yo creo que cuando nosotros descuidamos el estado del corazón, eh, en esto que decías vos, todos los días mantenerlo en cero a la ofensa, aunque nos hayamos ofendido, el perdón, ¿no? Que vuelva a borrar y que quede todo en cero, tiene todo que ver con poder que la palabra encuentre un lugar en nosotros. Jesús dijo esto, ¿viste? Jesús dijo, mis palabras no encuentran un lugar en ustedes. Entonces yo creo que para que encuentren un lugar en nosotros, primero quizás deben encontrar un lugar en nuestra agenda, lo más libre de distracción posible y interactuar con la palabra. A mí me pasa que ayer, por ejemplo, leía Hechos 18 cuando dice que el espíritu de Pablo se enardecía mirando a Atenas entregada a la idolatría. Y cuando leí eso me detuve. Digo, Espíritu Santo, que mi corazón arda por lo que está pasando en mi ciudad y vos querés cambiar. Y mira, leí eso y me detuve y me puse a orar. claro. Espíritu Santo, estoy dando algo práctico, ¿no? Espíritu Santo, perdón por si normalicé cosas que vos no normalizás. Dame ese Pero, ardor que tenía Pablo. Y así, y me detuve ahí, un versículo. hermano, pero creo que en la práctica lo que estás dando es cómo funciona una revelación, que Mm, es el fruto de la meditación. O sea, a ujú. mí lo que me pasa es que muchas veces estoy leyendo y eso, una frase o una palabra salta, ¿no? Salta. Como Esa es que una genera buena forma de un decirlo. impacto en mi espíritu y es como que a mí lo que me pasa es que no la entiendo, tipo, no, al principio es como que pega primero en mi espíritu y después por la meditación es como que se me aclara en la mente, podemos Mm, decir, pero me detengo ahí, insisto y digo, Dios, ¿qué estás queriendo decirme con esto? ¿Qué estás mostrándome? O sea, yo creo que muchas veces lo que va a provocar meditar es que tengamos una luz espiritual que no teníamos y eso mm, nos va construyendo espiritualmente, o sea, nos va haciendo crecer espiritualmente. Creo que nuestra vida espiritual se desarrolla a causa fundamentalmente de meditar, ¿no? De ujú. meditar en la palabra y, y como Jesús, ¿no? Le respondió al enemigo, de alguna manera tenerla como nuestro alimento, ¿no? Y Eh, Jesús no tenía la Biblia ahí para ver los versículos, para reprender, ¿no? Tenía tal que cual. tenerla en el depósito también. Pero eso en la práctica es lo que le respondió a Satanás, ¿no? Cuando fue Ujú, tentado. Por eso qué valor poder comer y, y viste que suelen decir que nosotros somos, de alguna manera, aquello de lo que nos alimentamos, ¿no? ujú, Y espiritualmente pasa exactamente lo mismo. Nosotros ujú, somos lo que la palabra de Dios dice que somos, pero para eso necesitamos alimentarnos y llenar nuestro corazón con la palabra. ujú. Ahí está la clave. Ahí está la clave. Bueno, estamos cerrando, ya tenemos que cerrar. No sé si da para un segundo este. Creo que nos Es quedamos con que algunas cosas este, para este decir. tema es demasiado amplio. Muy amplio, no como muchos de los que venimos tocando. Pero bueno, creo que tendremos tiempo para ir desarrollando en mayor profundidad.
Sí. varios de estos Y temas. Pero queremos motivarte, a vos que estás conectado ahí escuchando, que estás quizás viendo este episodio, a motivarte a meditar. Y si te cuesta, porque recién estás iniciando, bueno, eh, la disciplina implica muchas veces que uno se dome a uno mismo, ¿no? ujú, Iniciar quizás el proceso puede ser desafiante, pero el Espíritu Santo te va a ayudar, te va a capacitar y aún te va a dar herramientas. Y yo solamente quisiera, para terminar, aún hacer énfasis en este tema de los vínculos. Yo creo que es algo tan sano. eh, yo he agradecido a Dios y lo sigo haciendo, tener esta conexión con personas como Josi y como tantas otras que quizás Dios ha ido poniendo en el camino, con la que uno quizás puede compartir de lo que uno vive en su intimidad con Dios, en su vínculo con Dios, y aún en esas relaciones en donde meditamos la palabra en conversaciones, somos levantados, somos edificados y somos fortalecidos. Así que nada, animarlos a eso. Y no sé, hermano, si te parece y querés terminar sí, orando por esa gente que quizás no se siente, viste que muchos tienen como bloqueos, ¿no? A la ujú, hora de decir, che, es como que no puedo dejar de pensar en determinadas cosas, nunca puedo enfocarme en la palabra, nunca ujú. puedo meditar en la palabra. Sería bueno quizás orar por esas personas de Oremos, manera específica que quieren oremos. crecer en eso. Me gustaría, antes de orar, mientras hablabas, me acordé de una prédica que compartimos hace un tiempito acá en la iglesia. Y creo que tocamos estos puntos como para resumir. Creo que tocamos la importancia de meditar en intimidad, que hablamos nosotros y la palabra, para darle una claridad, como un mapita. Creo que tocamos la importancia de meditar en comunidad con los pares, ¿no? O sea, Tal cual. intimidad con Dios, comunidad. Pero después que hablamos también la importancia de meditar en lo que hablamos con la autoridad, con quien nos disipula o con quien nos pastorea. Entonces, para cerrar, me gustaría decir esas tres dimensiones, ¿no? En intimidad, en comunidad y también con las palabras que se hablan en autoridad. Y vamos a orar, ¿sí? Si alguien siente que ese bloqueo está, yo quiero orar y vamos a pedirle al Espíritu Santo que este espíritu de oración y súplica que te hace constantemente clamar a Padre y querer escuchar sus palabras y todo tu ser, quiero decirte si estás del otro lado y te dijiste palabras así como, no, yo no soy de eso, a mí no me sale. Quiero decirte que vos tenés el espíritu del Hijo, según Gálatas. El mismo espíritu que tenía Cristo lo tenés vos. Cristo amaba la palabra, vos, tu espíritu ama la palabra. Así que vamos a orar. Padre, gracias por este tiempo de haber compartido esta reflexión y creemos que no solamente compartimos experiencias o versículos, sino que vos desataste gracias sobre los que están oyendo. Señor, oramos por toda persona pequeña, Señor, adulta, mayor, Señor, que está mirando y que conectó con lo que hemos hablado. Oramos, Señor, que todo bloqueo hoy se termina, Señor. Declaramos que a partir de hoy comienza un proceso, Señor, de entendimiento mayor, Señor. Declaramos, Señor, que mientras estamos orando, decisiones como la de Daniel que se propuso en su corazón. Declaramos que vos das la gracia para que haya propuestas en el corazón de profundizar la palabra, de profundizar esta vida, Señor, de intimidad que permea toda nuestra vida, desde nuestra familia, nuestro trabajo, diferentes áreas. Bendecimos. Oramos, Señor, por un espíritu de sabiduría y de revelación que repose sobre cada uno de nosotros. Espíritu Santo, te damos gracias. Y si algo David y yo hemos desarrollado por tu gracia, queremos darlo de gracia, Señor, en esta oración. Queremos declarar que esa gracia se transfiere donde sea, Señor, que está siendo escuchado o visto este episodio. Te damos gracias por la oportunidad de conectarnos. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, Amén. gente, estamos llegando al final, ya llegamos al final, nos pasamos del horario que siempre tenemos, pero contentos. Y bueno, nos vemos en el próximo episodio. Exactamente. Un abrazo grande a todos y gracias por estar conectados Abrazo con grandote. Eclesia Podcast. Abrazo.